replicación, o bien puedo hacer transcripción, que es la síntesis de los diferentes tipos de RNA que estamos viendo aquí, y posteriormente a ello viene la traducción, pero no es solamente así de sencillo, ¿verdad? Sino que implica muchas moléculas que vamos a ver, que ahora van a ser moléculas que en conjunto van a llamarse replisomas y nos van a dar un producto que en este caso va a ser una proteína. Entonces, como vemos aquí, la producción de RNA se llama transcripción. En este caso, lo que nosotros vamos a necesitar o a abordar en esta clase es la síntesis de RNA mensajero. Y cómo después este RNA mensajero, como vemos del lado derecho, en conjunto con el de transferencia y el ribosomal, van a formar un polipéptidos, ¿verdad? O proteínas. Están participando los tres. Ahorita vamos a ver cómo. Muy bien. Entonces, la transcripción es la encargada de sintetizar una molécula de RNA. Les sugiero que lo manejen como RNA. Es más común y más aceptado, aun cuando también hay autores que todavía lo refieren como ARN, pero si se acostumbran como RNA sería mejor. Y entonces esta síntesis la va a hacer a partir del DNA. Dice región codificante. ¿Por qué razón? Bueno, acuérdense ustedes que el que no codifica solamente va a regular. Entonces, la transcripción realmente se hace de la parte codificante. Y bueno, esta en todos los organismos, como estamos observando, se lleva a cabo por una enzima que es la RNA polimerasa. En los eucariotas como nosotros, la enzima específica es la RNA polimerasa 2. Entonces, vean, aquí, en este caso, diferencias con la replicación, aquí solamente están copiando una cadena, como pueden ver ustedes. Entonces, vamos a ver qué se necesita. Primero, dice en eucariotas, el RNA resultante de la transcripción, nosotros le vamos a llamar transcrito primario. Transcrito primario porque al copiarse de DNA va a estar conformado por codones e intrones, o sea, por parte que sí codifica y por parte que no codifica. Sin embargo, va a sufrir cambios químicos, que a eso le llamamos que hace una maduración del RNA, que es la eliminación de la parte que no codifica, y únicamente se va a quedar la parte que sí codifica, que son los exones, que lo vamos a ir viendo en un poquito. Y bueno, como ven ustedes, el control de este proceso metabólico se lleva a cabo por la regulación de la actividad de la RNA polimerasa 2 que ya habíamos dicho. En este caso, lo que vamos a necesitar son ribonucleótidos. Antes habíamos necesitado desoxirribonucleótidos, más las enzimas que vamos a ver. Entonces, tenemos todo este segmento de DNA es el gen. Dentro del gen está una parte reguladora, que es la que no codifica, y tiene una región estructural. Punto número 1, tenemos que tener un promotor. Cuando vimos nosotros estructura de la cromatina, mencionamos que ese promotor va a ser el sitio específico donde se va a dar el inicio de la transcripción. Entonces, para eso sirve ese promotor. Puede haber otras secuencias promotoras, pero se necesita al menos una para que se inicie la transcripción. Lo mismo que dijimos anteriormente, la helicasa, que para romper los puentes de hidrógeno de las dos cadenas complementarias,
las SSB o proteínas pequeñas estabilizadoras de las cadenas, para mantener separada la cadena o la doble hélice de DNA, la topoisomerasa para evitar el superenrollamiento que ya habíamos mencionado. Nada más que aquí, quien se va a acercar a este sitio promotor va a ser ahora la enzima RNA polimerasa. Como vemos nosotros, se hace el proceso de transcripción y obtengo mi transcrito primario, que también se llama pre-RNA mensajero o también se llama RNA heterogéneo nuclear. Eso significa lo que está aquí. Llega el momento, ¿verdad? Aquí dentro de la cadena de DNA que se encuentra, dice, con una región transcrita pero eliminada porque es el fin de las secuencias o el fin que son las secuencias terminadoras. Esto quiere decir, lo que está aquí en azul 1, 2, 3 y 4, en azul con verde, es la parte que representa lo que sí codifica. Y aunque tiene intrones, ahorita vamos a ver aquí que también tiene intrones, llega el momento en que llega a un punto donde el mismo DNA le va a indicar mediante una secuencia que hasta aquí llegó su labor. Le dice, desde el promotor hasta la secuencia terminadora, es únicamente lo que debes de copiar. Entonces se hace la transcripción y obtengo mi transcrito primario con los nombres que ya dijimos. Y este transcrito primario está formada por exones, intrones, exón, intrón, exón, intrón, exón. Entonces, aquí tenemos que tiene que madurar. Ojo, secuencia 5', como ya lo dijeron antes uno de ustedes, y secuencia 3', es como leen las enzimas. Dice, se muestran detalles que solo se podrán comprender completamente tras de estudiar los procesos, pero bueno, ahorita los vamos a ver. 1, se deben de cortar y eliminar los intrones, que son los que no codifican. Y a eso se le llama splicing o también corte y empalme. Posteriormente al corte y empalme, obtengo yo aquí un RNA que únicamente va a estar formado por exones. Y la maduración continúa. En el extremo 5', se adhiere una caperuza. Una caperuza es una guanina metilada, que más adelantito vamos a ver sus características. Y lo primero que debe de estar es el codón de inicio. Ayer que vimos el código genético, yo les mencioné que hay un codón de inicio y 3 de término o de terminación. Entonces, para que pueda iniciar, debe de estar este AUG, que es el de inicio. Entonces está la caperuza en extremo 5', el primer codón o triplete. Aquí debe ser el AUG, después todo lo que tiene la información para la síntesis de la proteína, hasta que encuentro un codón de terminación y en el extremo 3' se agrega una cola de poli A, que es un repetido de nucleótidos con adenina. Dice región no traducida, porque esta región no se traduce en ambos lados, tanto en el 5' como en el 3', porque sirve para que se unan la caperuza y la cola poli A. Una vez que el RNA ya tiene estas características que estamos viendo aquí, ya le podemos llamar RNA mensajero maduro, y solo en este momento va a salir del núcleo y va a dirigirse hacia los ribosomas. Hasta este punto, ¿dudas o comentarios? Los escucho.
¿Puede repetir qué era el splicing? El splicing es el corte y eliminación de intrones. Ah, ok, muchas gracias. De nada. ¿Algo más? Doctora, ¿puede repetir lo último de las características para que ya se traduzca? Es que se me cortó un poquito. Sí, por supuesto. Por favor. Entonces, tengo que el RNA, para que sea maduro, debe de estar conformado únicamente por exones. Debe de haberse adherido la caperuza en el extremo 5' y la cola de poli A en el extremo 3'. ¿Ya vamos bien hasta aquí? Sí, doctora, muchas gracias. De nada. Sale del núcleo y llega a los ribosomas para hacer la traducción, pero eso lo dejamos ahorita. Entonces, en la transcripción, dice la región estructural define la secuencia del producto génico. Ya vimos lo de intrones y exones. Aquí, en la transcripción, el conjunto de exones e intrones de la región estructural se transcribe, pero ya dijimos que después se elimina. Vean, exón, o sea, inicio de la transcripción, en el gen tengo exón, intrón, exón, intrón, exón, intrón. Se transcribe. Este es el gen, este inicial es DNA porque es el gen. Se transcribe y lo que yo obtengo acá abajo es RNA inmaduro, heterogéneo nuclear o pre-RNA mensajero. Viene el splicing, elimino los intrones y únicamente tengo los exones unidos. Ese es el corte y splicing y también se le conoce como maduración post-transcripcional. O sea, después de la transcripción tuvo lugar esta maduración. En todos estos puntos de DNA a transcrito primario, a transcrito maduro, sucedieron en el núcleo. Aquí lo estamos observando. Antes de que haya transcripción, hay un punto de control. Dice control pretranscripcional, que permite la accesibilidad del DNA a la transcripción. Cambia la condensación de la cromatina y las señales epigenéticas. Recuerden ustedes que cuando nosotros mencionamos en estructura de la cromatina que se acetila, esta cromatina se hace, pierde su característica de ser positiva y disminuye su atracción con los fosfatos de la doble hélice de DNA. Eso permite que se abra la cadena para que accesen todos los componentes del replisoma, que son los que ya empezamos a mencionar, de helicasa, SSB, RNA polimerasa 2, los nucleótidos que van a estar ahí presentes, que es el material que vamos a utilizar para sintetizar el RNA. Durante la transcripción hay otro punto de control que se controla la frecuencia y velocidad de inicio de la transcripción. Los puntos de inicio, dice, son accesibles, tenemos factores de transcripción, la eficacia de los promotores, acuérdense cuando vimos lo de enhancers, promotores y toda esa parte. Se controla la velocidad de elongación del RNA mensajero y también la eficacia de terminación de la transcripción, como dijimos antes. Solamente la parte del gen o la parte del DNA más bien que contiene el gen es lo que se va a expresar. Ya obtuve mi transcrito primario, viene la maduración o splicing y hay otro punto de control del procesamiento. ¿Qué se controla aquí? La velocidad del procesamiento y la maduración alternativa, la eliminación de intrones y la agregación de cola de poli A y caperuza.
Dice ajuste y modificaciones y entonces ya obtengo mi RNA mensajero maduro que puede salir del núcleo y llegar hasta el ribosoma. Esto lo vamos a ir viendo poquito a poquito para no adelantarme. Entonces, antes de la transcripción, tengo mi doble hélice de DNA compactada. Tiene que disminuir esa compactación mediante acetilación de las colas de las histonas que ya conocemos nosotros. Y por eso dice, el inicio de la transcripción requiere que la RNA polimerasa y factores de transcripción puedan acceder físicamente. ¿O cómo van a acceder? Pues bueno, entonces se acetila las colas de las histonas para que disminuya, como ya lo mencioné, disminuya la compactación del DNA y de esa manera los factores de transcripción TF3C y esto que están viendo aquí son los nombres de los factores de transcripción. La enzima polimerasa, que aquí está grandotota, nos la dibujó este autor, perdonen, y de esa manera se accede, como dice aquí físicamente, a el segmento de DNA que vamos a copiar. Entonces, se tiene el punto de control. Acuérdense que tenemos aquí los checkpoints que vimos en ciclo celular. Dice descondensación. ¿En qué fase del ciclo celular se disminuye la condensación, muchachos? G1. Principalmente en G1, ¿verdad? Así es. Entonces, hay descondensación en algunas partes para que se haga la síntesis de lo que nosotros necesitamos. Ya dijimos, se mete... Ay, Jesús, perdónenme, muchachos, me hizo brincar que se azotó la puerta, lo siento. Cambios epigenéticos o acetilación o metilación. ¿Sí? Y cuando es metilación, aparece principalmente en segmentos ricos en citosina guanina. Es cuando más se metila. ¿Y esto por qué? Porque aquí hay las regiones promotoras. Anteriormente, en otra clase, ya habíamos hablado de los islotes CPG. Estos islotes CPG son identificados químicamente y se metilan. Por esa razón, disminuye aquí la compactación del DNA para exponer o permitir que se expresen los genes. Muchachos, abrí la ventana, pero no sé si me escuchan o escuchan mucho el ruido de la calle. ¿Se oyen los camiones? No, sí se escucha bien. Se escucha bien. Es que yo escucho mucho los camiones, pero también me estoy asando de calor. Si oyen mucho ruido, me avisan y les cierro. Ok, vamos a ver en qué consiste esta imagen que estamos observando aquí. Aquí tenemos una adenina. Estoy señalando del lado izquierdo superior. Una ribosa. Y esta ribosa en su carbono 5, vean ustedes que tiene esta acetilación con la colita acá, lateral que estamos observando. ¿Esto qué significa o para qué se lleva a cabo? Dice S-adenosil L-metionina. Esto va a permitir, vean, este acetilo, no lo pierdan, está en rojo, por la enzima metilasa, dice en el DNA citosina 5-metiltransferasa, que es la enzima, va a tomar este metilo de esta estructura y lo está transfiriendo aquí, ¿sí? Donde tenemos este nucleótido
con citosina, su ribosa y su fosfato. Luego aquí tenemos otro nucleótido, ahora con su guanina, su ribosa y su fosfato. Habíamos dicho que son secuencias ricas en citosina y guanina. Y aquí se está llevando a cabo en posición 5 de la citosina la agregación de este grupo funcional, de este metilo. Por eso es que se llama metiltransferasa la enzima. ¿Esto qué hace? CpG en DNA, CpG metilado. A lo que se refiere con la metilación. Aquí esto significa la desmetilasa, como su nombre lo indica, quita el metilo usando agua. ¿Sí? Entonces quita el metilo y desmetila los segmentos de DNA ricos en citosina, guanina y los deja libres. Esto es como un ciclo. Antes dijimos acá nosotros, se requiere que se metile antes de la transcripción para que se pueda abrir y se transcriba. Entonces se metila, se abre la hebra de DNA y se metila. Ya terminé la expresión de este segmento de DNA. Entonces, ¿qué hago? Mando a la desmetilasa que le corte el metilo y al ya no tener el metilo aquí unido en citosina, se vuelve a unir y a compactar el DNA. ¿Nos quedó clara esta parte? ¿Hay alguna duda, Sí, muchachos? doctora. Si hay duda, me detienen. Yo tengo una duda, doctora. Dígame. La adenina siempre va a tener ese, ¿cómo dijo que se llamaba? H2C. ¿Este? H3. Sí. Es H3 H3. porque es metilo. No, no siempre lo va a tener. Aquí, este nucleótido que nosotros estamos aquí observando, en realidad es un nucleótido completo porque ve usted, de hecho, tengo aquí la adenina, tengo la ribosa y en el carbono 5 de la ribosa se agrega esta hemocisteína. ¿Por qué se agrega esta hemocisteína como tal? Porque únicamente lo va a utilizar, vaya la expresión, para poder transferir el metilo a citosina. Si no lo va a transmitir, no es necesario que lo tenga aquí unido. La pregunta sería, entonces, maestra, ¿de qué depende si está ahí unido o no? Si se va a expresar el gen y necesito metilar, va a estar que sería más bien un nucleócido, porque no tiene fosfato, este nucleócido va a estar con esta estructura de metionina, esto que está en moradito es una metionina, para poder transferir el metilo. Si no lo voy a transcribir en este momento, no necesito que se exprese el gen, entonces esto no sucede.